Bienvenidos a Civilizaciones Olvidadas, la historia que el tiempo enterró. La historia de la humanidad, un relato lleno de misterio y evolución, tiene sus raíces en un pasado remoto que se remonta a hace 3.000 millones de años. En ese entonces, los componentes esenciales de la vida existían en un caldo primordial, sin forma ni propósito. Sin embargo, todo dio un giro crucial hace aproximadamente 6 millones de años, cuando los primeros homínidos comenzaron a aparecer. Estos primates, que eran los antepasados de nuestra especie, marcaron el inicio de una travesía que culminaría en la dominación del planeta por Homo sapiens, nuestra especie. Pero el verdadero hito se produjo hace 9 millones de años, cuando el Homo erectus se aventuró más allá de las fronteras africanas, iniciando la colonización de otros continentes y sentando las bases de la diversidad humana que conocemos hoy. 20.000 años después de la partida del Homo erectus, el paisaje del mundo había cambiado drásticamente. La llegada de los neandertales, alrededor de hace 400,000 años, trajo consigo a un grupo humano que se adaptó perfectamente a los climas fríos de Europa y Asia Occidental. Aunque sus características físicas eran similares a las nuestras, su desaparición dejó un vacío que solo los Homo sapiens serían capaces de llenar, pero que permitió a esta especie sobrevivir y prosperar donde otros fracasaron. La clave parece hallarse en su capacidad para construir estructuras sociales complejas y desarrollar herramientas que serían fundamentales para su supervivencia. En el año 4000 a.C., la civilización dio un salto monumental en las fértiles tierras de Mesopotamia. En Uruk, una de las primeras ciudades sumerias, sus habitantes innovaron en la agricultura al cultivar cereales como trigo y cebada. Este avance marcó una ruptura con el estilo de vida nómada de sus antepasados, permitiendo el establecimiento de comunidades estables. La transformación de la caza y recolección a la agricultura no solo garantizó la alimentación de grandes poblaciones, sino que también propició el nacimiento de la escritura, la religión y la organización política, cimentando así las bases de lo que hoy entendemos como civilización. Mientras los sumerios trazaban el camino hacia el futuro, es crucial recordar que no estaban solos en su búsqueda por comprender el mundo. En diferentes partes del globo, otros grupos humanos comenzaban a experimentar con sus entornos, buscando soluciones únicas a los desafíos que enfrentaban. Estas innovaciones, aunque nacidas de contextos y culturas distintas, convergían en una idea fundamental: el deseo de progresar. Este primer gran salto hacia adelante en la historia de la humanidad nos lleva a explorar las múltiples civilizaciones que florecieron en el mundo antiguo, cada una con su propio legado que ha influido en el presente y que será esencial para comprender el siguiente capítulo de nuestra historia. Sin embargo, el impacto del cultivo no se limitó únicamente a la producción de alimentos. La vida sedentaria trajo consigo cambios físicos profundos en la población. La estatura promedio de los hombres, que antes alcanzaba los 1,75 metros, se redujo drásticamente a 1,60 metros, mientras que las mujeres pasaron de medir 1,60 a 1,52 metros. Este fenómeno no solo refleja una adaptación biológica a un nuevo estilo de vida, sino también la transformación de seres humanos ágiles en agricultores dependientes de la tierra. Las necesidades emergentes de almacenamiento de cosechas y la defensa de los territorios cultivados llevaron al establecimiento de jerarquías sociales. La escritura, que surgió como un medio de llevar cuentas y registrar transacciones, fue un claro indicativo de la complejidad que comenzaba a caracterizar a estas sociedades.
Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la civilización del Indo, que floreció entre 3300 y 1300 AC, los avances tecnológicos y sanitarios alcanzaron niveles sorprendentes. Esta cultura, ubicada en lo que hoy es Pakistán, desarrolló un ingenioso sistema de inodoros que conectaba cada vivienda a un elaborado mecanismo de drenaje subterráneo. Con este innovador sistema, las aguas residuales se transportaban de manera eficiente, manteniendo las ciudades limpias y reduciendo el riesgo de enfermedades. La planificación urbana de ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, con sus calles bien definidas y su arquitectura avanzada, revela una comprensión extraordinaria de la higiene y la salud pública en una época en la que muchas civilizaciones aún luchaban con problemas básicos de saneamiento. Mientras las pirámides de Egipto se alzaban imponentes en el horizonte, en la vasta extensión de la antigua China, una revolución estaba en marcha. Alrededor del año 2100 a.C. emerge la dinastía Xia, reconocida como la primera dinastía de la historia china. Su surgimiento marcó un cambio trascendental en la estructura política y social de la región. Según los registros históricos, el legendario emperador Yu, quien lideró este período, es célebre por su capacidad para controlar las inundaciones del río Amarillo, un hito que no solo salvó vidas, sino que también sentó las bases para una agricultura floreciente. Este avance propició el aumento de la población y el desarrollo de una sociedad cada vez más compleja, cimentando las bases de la civilización china que perduraría por milenios. A medida que avanzaba el tiempo, las grandes civilizaciones en el mundo antiguo comenzaron a establecer conexiones sorprendentes. En Egipto, los faraones continuaban construyendo monumentos que reflejaban su poder y devoción a los dioses. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza, erigida por el faraón Keops entre 2589 y 2566 a.C., fue compuesta por aproximadamente 2-3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2, 5 y 15 toneladas. Esta monumental obra, que tomó 2 décadas de arduo trabajo y colaboración entre miles de obreros, no solo simbolizaba la grandeza del faraón, sino que también mostraba la extraordinaria capacidad logística y de organización de la sociedad egipcia. La ciencia y la ingeniería se entrelazaban con la espiritualidad, dando lugar a un legado que continúa desafiando la comprensión contemporánea. Los caminos de estas civilizaciones no eran simplemente paralelos, eran, de hecho, puntos de convergencia. En el mismo periodo en que Egipto y China florecían, otras culturas emergentes estaban forjando su propio destino en lugares como Mesoamérica. Allí, alrededor del año 1200 a.C., la cultura olmeca, conocida como la cultura madre de Mesoamérica, comenzaba a dejar su huella mediante la construcción de colosales cabezas de piedra, cada una de las cuales pesaba varias toneladas. Estos monumentos no eran solo obras de arte, sino que representaban un profundo sistema de creencias y un énfasis en la conexión con lo divino, un hilo conductor que unía a civilizaciones tan distantes entre sí. La invención de la escritura y los calendarios avanzados en estas regiones, similar a los logros en Egipto y China, serían pilares fundamentales para el desarrollo de ideas complejas y sofisticadas. Así, en un mundo donde las civilizaciones comenzaban a florecer, el surgimiento de estructuras monumentales, sistemas de gobierno centralizados y la invención de la escritura consolidaban una nueva era.
Con cada pirámide y cada cabeza colosal, los antiguos pueblos de la tierra no solo construían su futuro, sino que también tejían un relato compartido de ingenio, espiritualidad y lucha, un relato que continuaría desarrollándose en el siguiente capítulo de la historia, las grandes dinastías y sus legados. La interconexión entre estos dos mundos antiguos, con sus líderes carismáticos y sus sistemas de justicia rudimentarios, marcó el inicio de una era en la que los avances en la organización social y política influirían en el destino de la humanidad. A medida que las grandes civilizaciones se alzaban de las cenizas de sus luchas, los ecos de sus legados aún resuenan en el presente. La historia de Yu y Hammurabi, aunque separada por miles de kilómetros, revela la búsqueda universal del orden, de la justicia y de la prosperidad, pilares que continúan sosteniendo nuestras sociedades modernas. En el próximo capítulo exploraremos cómo estos principios fundamentales han evolucionado, formando la base de las civilizaciones contemporáneas y sus desafíos. Mientras la antigua Babilonia consolidaba su estructura social bajo el código de Hammurabi en el extremo oriente de Asia, otra historia comenzaba a gestarse. En el 2070 AD, en las tierras fértiles del Valle del Río Amarillo, un hombre llamado Yu el Grande emergió como símbolo de resistencia e ingenio. Tras años de luchas contra las inundaciones devastadoras que asolaban su pueblo, Yu dedicó 13 años a construir diques y canales que desviarían las aguas descontroladas. La culminación de su arduo trabajo no solo trajo estabilidad a la agricultura, sino que también lo elevó al estatus de héroe nacional, dando origen a la dinastía Xia, considerada la primera dinastía de China. Aunque la veracidad de esta narrativa ha sido cuestionada por historiadores, su impacto en la cultura china fue monumental, estableciendo la noción de que el liderazgo legítimo debe estar basado en el mérito y el servicio al pueblo, principios que continuarían moldeando la política y la filosofía en Asia durante milenios. A unos miles de kilómetros al oeste, la historia seguía su curso en la región de Mesopotamia. En el año 1772 a.C., Hammurabi, rey de Babilonia, dejó una huella imborrable en la historia de la civilización al promulgar su célebre código legal, la estela de piedra de 1 metros de altura, no solo contenía 282 leyes, sino que también reflejaba la complejidad de una sociedad estratificada donde la justicia era interpretada a través de una jerarquía rígida. Por ejemplo, la Ley 196 dictaba castigos severos para aquellos que causaran daño a un noble, comparada con las penas más suaves para ofensas contra los esclavos. Este orden establecido garantizaba que las desigualdades sociales fueran perpetuadas, una característica de la vida en Babilonia que resonaría en el tiempo, dejando una marca profunda en el desarrollo de sistemas legales en civilizaciones posteriores. Al mismo tiempo, en Anatolia, el imperio hitita no solo ganó batallas, sino que también cultivó avances culturales. Su uso innovador del hierro les permitió no solo superioridad militar, sino también el desarrollo de herramientas y utensilios más eficientes. A finales del siglo XV a.C., los hititas se convierten en un poder dominante en la región, compitiendo con imperios como el egipcio, mostrando que la tecnología y la diplomacia eran dos caras de la misma moneda. Este entrelazado de fuerzas políticas, económicas y tecnológicas sentó las bases para el mundo tal como lo conocemos. Las estructuras de poder y la administración de recursos que emergen de civilizaciones como la hitita y la micénica son reflejos de la necesidad humana de organizarse y prosperar en un entorno que cambia constantemente.
Con cada paso en esta evolución se vislumbraba el surgimiento de nuevos desafíos y oportunidades que harían eco en el futuro de la humanidad. En el corazón de la antigua Mesopotamia, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, se alzaba Uruk, un epicentro de innovación y cultura. Este formidable asentamiento, que alcanzó su apogeo alrededor del 3000 AC, no solo fue un testigo del nacimiento de la agricultura, sino también del desarrollo de las primeras formas de organización social. Bajo el calor abrasador del sol y entre las brisas del río Éufrates, los agricultores utilizaban rudimentarios molinos manuales, construidos con dos piedras que trituraban granos, lo que les permitió producir harina para sobrevivir. Este avance, considerado el primer ejemplo de agricultura en el mundo moderno, transformó radicalmente la existencia humana, marcando el paso de la caza y recolección a la siembra y cosecha, una transición que definiría la estructura social y económica de la humanidad durante milenios. Estos dos ejemplos de progreso humano, aunque distantes en espacio y tiempo, ilustran un fenómeno universal: el ingenio humano en su búsqueda constante por mejorar la calidad de vida. Desde los campos de Uruk hasta las ciudades del Indo, los logros tecnológicos y sociales sentaron las bases para las civilizaciones futuras. La interconexión de ideas y prácticas se intensificaría en los próximos siglos, preparando el escenario para el surgimiento de imperios aún más vastos y complejos, cuya influencia perduraría a lo largo del tiempo, transformando el curso de la historia humana. La influencia de las civilizaciones antiguas perdura en la organización de nuestras sociedades. En el Mediterráneo, los micénicos fueron más que guerreros. Entre 1600 y 1100 a.C., establecieron complejas rutas comerciales y sistemas de escritura, el lineal B, que facilitó el registro de transacciones y la administración de recursos. Esta habilidad para gestionar información y bienes materiales fue un paso crucial hacia la evolución de la burocracia, la cual se convierte en un elemento esencial. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios sobre este viaje en el tiempo. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima civilización.